a todos. Saluden. ¿Cómo están? Muy bien. Entonces, agarren su Biblia, siéntense bien. Y el tema que vamos a ver hoy es ¿quién es la Pascua? Sí, recuerdan que la clase anterior les dijimos que hoy íbamos a ver ciertos temas, ¿verdad? Relacionados a estas fechas, que si bien no sucedieron exactamente en estas fechas, a mí me da mucho gusto que toda la humanidad, que todo el mundo se ponga de acuerdo en algo que es muy importante, ¿sí? Y que es cuando Jesús estuvo aquí en la tierra con nosotros. Entonces, el tema es, ¿quién es la Pascua? Jesús es el Cordero de Dios. Y hoy vamos a verlo en Mateo 26, 17 al 29 y en Éxodo 12, 1 al 28. Ahorita van a decir, ¿pero por qué del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y el versículo para memorizar es Isaías 53, 7, que dice, 1, 2, 3. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 7. Ay, yo sé que me van a decir, maestra, está muy largo, pero yo sé que por ahí varios días no van a tener clases y no van a tener tarea. Entonces pueden aprendérselo por partes, por pedacitos chiquitos, y así les va a ser más fácil. Bueno, entonces primero vamos a orar, ¿sí? Cierren sus ojos, ¿ok? Evan, siéntate, muy bien, cierra los ojos. Kiara, muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Padre Dios, te damos por este precioso día. Gracias, Dios, porque día a día tú estás con nosotros. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús a este mundo, a que muriera por nosotros para reconciliarnos contigo, y ahora podemos hacer esto, es decir, platicar contigo confiadamente, y sabemos también que si pecamos, que si la regamos, podemos arrepentirnos de todo nuestro corazón delante de ti y confesar nuestro pecado, es decir, en lo que hicimos mal, y sabemos que tú eres tan amoroso, que nos perdonas, Dios, y nos das otra oportunidad. Te damos muchas gracias y te pedimos que nos ayudes a entender esta clase y a saber lo que significa la Pascua. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, pues entonces vamos a abrir nuestra Biblia, ¿sí? Bueno, esto yo se los voy a mencionar. Recuerden que les había dicho que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos por diferentes personas, pero inspiradas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cada uno da a conocer su punto de vista, su perspectiva de cuando anduvieron aquí con Jesús. Entonces, en Juan podemos ver, en Juan 13, dice que ahí también Dios les estaba anunciando, después de la entrada triunfal, pues de que se prepararan para la Pascua, ¿sí? Pero Jesús hizo algo, dice que llegó al lugar que habían preparado, ¿sí? Le dijo que le dijeran a un señor que dijeran, ¿dónde va a ser Jesús, el Señor, la Pascua? Y este señor le dijo, oh, sí, tenemos aquí un lugar muy bien, presentable, para que Jesús venga a prepararla, a comer la Pascua. Y entonces así hicieron los discípulos y fueron a ese lugar a preparar todo. Y resulta que Jesús, cuando llegó a ese lugar, sí, a todos les dio la bienvenida. Y una costumbre que se tenía en esos lugares era de lavarse los pies antes de entrar a algún lugar, ¿sí?
o ya estando adentro, lavarse los pies, como nosotros cuando llegamos de algún lugar, nos limpiamos ahí en el tapete de la entrada porque sabemos que mamá barrió ahí y pues no queremos meter tierra, ¿verdad? Entonces nos limpiamos ahí en un tapetito y pues llegamos a lavarnos las manos, ¿verdad? Pues algo así era parecido allá, porque allá las calles no eran de cemento, de concreto hidráulico o de mucha piedra como aquí. Entonces más bien era tierra. Entonces y usaban mucho las sandalias, sus pies pues se llenaban de tierra. Entonces era una costumbre de lavarle los pies a tu invitado, ¿sí? Para que estuviera cómodo y tú lo recibieras a comer. Pues esto sucedió así. Jesús les dio la bienvenida porque iban a celebrar la Pascua, y en Juan 13 nos habla que dice que antes de empezar a cenar, Jesús los sentó, les dio la bienvenida, ¿sí? Y les lavó los pies. Y dijeron, ay, pero tú eres Jesús, el Hijo de Dios, ¿cómo nos vas a lavar los pies a nosotros? Y Jesús les dijo, miren, observen, les estoy enseñando que tienen que ser serviciales, ¿sí? Que no se tienen que creer uno más que el otro, sino que tienen que servir, ¿sí? Y entonces todos los discípulos, extrañados, pero queriendo entender lo que Jesús les estaba enseñando, y se dejaron limpiar los pies por Jesús, ¿sí? Antes de empezar la cena. Pero bueno, vamos a recorrernos un poquito a Éxodo, lo que les había comentado al principio, ¿sí? Que Éxodo 12, y ahí recordarán ustedes que cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ¿sí? Por orden de Moisés, le dijo que fuera, Dios le dijo a Moisés que fuera con el faraón y dejara libre a su pueblo, ¿sí? Y recordarán que el faraón no hizo caso, ¿verdad? Endureció su corazón y no quiso obedecer, y entonces Dios permitió que llegaran 10 plagas, y en eso ya iba a ocurrir la 10ª plaga, pero no sabían qué iba a suceder. Pero vamos a recordar un poquito con esta imagen, y vemos en Éxodo 12, si leemos el 3, dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y en el 5 dice, el animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de la oveja o de las cabras. Comúnmente era más una oveja, un cordero. En el 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dindel de las casas en que lo han de comer. Y en el 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Sí? En el 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Sí? Entonces, si nos acordamos, hicieron el sacrificio de este cordero, ¿sí? Puro, sin mancha, que no había hecho nada, no había mordido ningunos zapatos, ninguna pantuflas, nada había hecho, y lo sacrificaron recordando esto y obedeciendo lo que Jehová le había dicho a Moisés, y dice que su sangre fue derramada en los postes de la entrada, ¿sí? Y entonces sucedió que la sangre servía de señal, y dice que la pasarían de largo. Entonces la cubrieron y así lo hicieron. Lo marcaron, dice que lo mojaron con un lebrillo y untaron en los postes.
y dice que rápidamente y que ninguno saliera de la casa, ¿sí? Porque iba a haber muerte. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué ponerla en su casa? Cuando tú estás en tu casa, tú te sientes seguro, ¿verdad? Tienes un techo donde cubrirte de las lluvias, de la tempestad, del peligro, si hay un animal o algo, pues tú ahí te metes en tu casa y estás seguro. Pues ahora sí que esto es igual, ¿sí? Ahora sí que la sangre es la sangre de un cordero que no tiene culpa, pero que los iba a proteger del mal. Es decir, que si nosotros permanecemos en Jesús, no nos va a pasar nada. Él nos va a proteger. Pues entonces, así sucedió. ¿Qué es la Pascua? O más bien diríamos, ¿quién es la Pascua? ¿Sí? Todos sabemos que Dios envió a su Hijo Jesús por amor para con nosotros, para reconciliarnos con Él. Y Jesús no cometió ningún pecado, entonces Él estaba limpio como ese corderito que habíamos visto, sin mancha. Y entonces al ser Hijo de Dios y ser sin mancha, Jesús es el Cordero de Dios. Entonces, ¿sí? Podemos decir que Él, al ser Jesús, el Cordero de Dios, sí, Él vino con nosotros y por medio de su sangre, sí, como aquel corderito, su sangre nos limpia de todo pecado. Y si tú estás cubierto con la sangre de Jesús, sí, entonces Dios te perdona, sí, porque sabe que tú invitaste a Jesús a tu corazón y que Él está en ti. Entonces tú estás marcado, ¿verdad? Tú estás marcado y Dios sabe, papá Dios sabe que Jesús está en tu corazón y que Él habita en tu corazón y entonces Él está contigo. Entonces así podemos explicarle y Él nos libra de todo pecado. Entonces, ya estando ellos ya en la cena y con sus pies limpios, entonces Jesús les dijo, acuérdense de lo que había dicho Moisés, ¿sí? Acuérdense de ese sacrificio, de ese cordero que fue sin mancha, que no había hecho nada. Y entonces todos los apóstoles dijeron, oh sí, lo sabemos, desde niño a nosotros nos enseñaron eso. Y entonces Jesús les recordó, yo pienso que también las palabras como en Éxodo, si leemos el 12:26 que dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este evento vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Y entonces les vino a memoria todo eso. Sí, dice que partieron el pan y Jesús les había dicho ya a los discípulos que Él era el pan de vida. Sí, que si ellos escudriñaban y buscaban a Dios, nosotros tenemos la Biblia, ¿verdad? Que decimos que es la palabra de Dios. Pues entonces Jesús les explicaba que si ellos buscaban a Dios, buscaban a escuchar su voz, eso les iba a traer como un alimento a su corazón, que iban a decir, oh sí, esto me llena, Jesús está conmigo y me siento muy bien, ya no me siento triste, o cuando me siento triste sé que puedo platicar con Jesús y Él me consuela y Él es mi amigo. Y entonces Jesús les volvió a recordar todo esto. Entonces Belén quiere decir casa de pan. ¿Se acuerdan que ahí nació Jesús, verdad? Entonces sí. Estos panes daban a entender, ¿sí?, que Jesús iba a saciar ese vacío que podían tener en su corazón o en medio de una necesidad. Dios los podría ayudar. Y entonces todos ellos lo entendieron. Y pues yo te pregunto, ¿la sangre del cordero cubría la casa? Sí, ¿se acuerdan los linderos, verdad? Entonces la sangre de Jesús
cubre tu corazón, que es casa de Dios, ¿verdad? Porque nosotros lo invitamos a nuestro corazón a que viniera a morar con nosotros. Entonces, si tú estás cubierto, Jesús está en tu corazón, entonces no te va a pasar nada. Claro, ahora sí que el diablo va a querer venir, ¿verdad? Y va a quererte hablar y decirte mentiras o decirte cosas que tú vas a decir, ay, sí es cierto, ay, no, pues sí, la regué, pero, y va a venir quizá en ti inseguridad o te va a venir duda, ¿verdad? De que, ay, ¿verdaderamente Dios me habrá perdonado? Pues mira, no le hagas caso al diablo. Jesús sí te perdona. Si tú vas y te arrepientes de todo tu corazón lo que hiciste mal y le pides ayuda para que no lo vuelvas a hacer en cualquier situación. Entonces sabemos que la sangre de Jesús nos cubre. Y dice que pues entonces cenaron y Jesús les explicó qué era el pan y qué era el vino, ¿verdad? Representando ese sacrificio de aquel cordero sin mancha en Egipto, ¿sí? Y que ahora él lo estaba representando en que él era el cordero, es decir, que no había cometido pecado, pero que iba a morir por nosotros, que no había hecho nada, pero él por amor y por obediencia al Padre iba a dar su vida por nosotros para que nosotros nos reconciliáramos con Papá Dios, ¿sí? Y otra vez pudiéramos platicar con Papá Dios como antes, como lo hacía Adán y Eva, ¿sí? Que platicaban mucho con Él. Ahora nosotros también lo podemos hacer gracias a que Jesús vino a morir y a hacer ese sacrificio. Entonces, por eso, atrás el versículo... Por eso el versículo es Isaías 53:7 que dice, 1, 2, 3. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Pues ahora sí que este versículo nos habla de cómo un corderito, ¿sí? Lo agarran y pues ahora sí que el cordero sabe que es creación de Dios y pues no decía nada, quedaba callado. Tú me dices, maestra, ¿qué significan trasquiladores? Bueno, eran así se les llamaba cuando les cortaban el cabello, su lana a las ovejitas, ¿verdad? Que la usaban para hacer cobijas o hacer suéteres, hacer ropa, ¿sí? Entonces así se les llamaba trasquiladores. Y entonces como una ovejita se queda calladita, sabe que le va a volver a salir piel, ¿verdad? Pero pues se asusta, es normal. Y dice que así el corderito, así Jesús, que después lo vamos a ver en las siguientes historias, él quedó callado porque sabía el fin, ¿verdad? Sabía el propósito del por qué Dios, Papá Dios, lo había enviado para reconciliarnos con Él. Vamos a orar entonces. Cierren sus ojos. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias, Padre Dios, te damos por esta enseñanza. Gracias, Papito Dios, porque tú fuiste obediente. Más bien, Jesús, tú fuiste obediente a Papá Dios en venir y en morir en esa cruz. Gracias, Papito Dios. Queremos darte muchas gracias. Y gracias, Señor Jesús, porque estás en nuestro corazón. Ayúdanos, Jesús, porque a veces te entristecemos porque, pues, la regamos. Perdónanos, pero queremos que tú estés en nuestro corazón y que siempre te hagamos caso. Te pedimos que nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, a ver aquí mis técnicos que no terminaron de orar. Aquí les dejo este dibujito, si vemos, dice hacer esto en memoria de mí, ¿verdad? Y un mandamiento que les dice amaos unos a otros, ¿sí? Servíos como Jesús enseñó con esa ilustración de lavarle los pies a servir unos a otros, ¿verdad? Jesús no se creía mucho ni decía, ¿cómo? Yo soy el Hijo de Dios. No,
Él fue sencillo y humilde y él quiso servir a los demás, ¿verdad? Sirvió a sus discípulos. Bueno, Ay, si Moisés, acordamos hasta arriba. aquí, Moisés uno está arriba. chiquito, a ver, Moisés, Faraón, panes, cordero, Cordero, Mar Rojo. ¿dónde Mar Rojo? Aquí. Mar Rojo, ¿Qué nos falta? Lindel. Dindel. Lindel. ¿Y cuál otra? Y ya, Dintel. Intel. Perdón. Pues ya los encontramos todos. Eso está muy sencillo, ¿verdad? Bueno, ese está un poquito más grande. Ya son varias palabras. Amar, ejemplo, manto, Pascua, Señor, ceñir, lavar. Otros, Pedro, toalla, unos, pies, Padre, Maestro, comprender. Acuérdense de no rayar donde estén viendo el video, no en el celular o cualquier dispositivo, no lo vayan a rayar. Una PC5. A ver, entonces, encontremos alguna. Amar, yo estoy buscando. Amar, manto, miren, acá está abajo manto. ¿Cómo es que no lo vi? Ay, este está más lleno de letras, ¿verdad? Ay, no encuentro otro. Reger. Ay, este sí está complicado. Bueno, se los dejo un momento para que ustedes lo busquen. Porque acuérdense que no tenemos mucho tiempo. Bueno, muchas gracias a todos. Cuídense. Y nos seguimos viendo en estas transmisiones. Les pido que nos sigan por Facebook y nos sigas enviando tus videos. Muy bien. Bueno, hasta luego. Cuídense. Bye.